Quisiera comenzar afirmando una verdad fundamental de la vida cristiana. Y es que los sufrimientos y las persecuciones que vienen a causa de nuestra fe no son anomalía, hermanos. Son propósitos de Dios para nuestro crecimiento, son marca de identidad cristiana. Nos identifican con Cristo en este mundo caído. Christian suffering is not an exception. It is part of our union with Christ. El autor de Hebreo nos llama a mirar más allá de nosotros mismos y poner nuestra mirada en Cristo. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese poder ha sido transmitido a nosotros por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y aunque no todos los creyentes experimentan persecuciones severas, tenemos que decir que aún hoy hay quienes están en lugares donde realmente resisten hasta la sangre. Es decir, algunos son martirizados, otros pierden la libertad, están metidos en prisión, pierden su posición, pierden oportunidades, pierden relación. Y en muchos casos, hermanos, el precio que se paga no es con sangre, sino con rechazo, con desprecio, con marginación. ¿Por qué? Porque hay una gran verdad, hermanos. El mundo no soporta la santidad ni la fidelidad de aquellos que andan en el Espíritu. Light always exposes darkness. Este aspecto, hermanos, de la vida cristiana solo se entiende correctamente cuando comprendemos el propósito eterno de Dios para sus hijos en este mundo. Aquí es donde la fiel doctrina nos da claridad y nos da descanso a nosotros y perspectiva. La palabra de Dios nos dice: porque a los que antes conoció de manera íntima, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que Dios no solo nos ha salvado a nosotros del pecado, sino también nos salvó para que fuésemos conformados a Cristo, para que usted y yo nos parezcamos más a Cristo. God's goal is not our comfort, but our Christ-likeness. En su infinita sabiduría, el Señor permite sufrimiento, y lo permite, hermanos, como un instrumento de santificación. Nada es por gusto en vano. Hebreos 12 nos recuerda que la disciplina, incluso la disciplina divina, tiene un propósito bueno para nosotros. Dice así la palabra: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta la disciplina, no, sino de tristeza. Pero, y esto es un pero bueno, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Aquellos que están en el Espíritu de Dios son ejercitados por el Espíritu de Dios. Porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Escuche bien, mi querido amigo y hermano. Dios usa tanto el sufrimiento externo como su disciplina interna para reproducir en nosotros su santidad, su justicia. Dios sigue siendo soberano, hermanos, y bueno, y sigue usando todas las cosas para su gloria
y para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén ahí? Nothing in the believer's life is wasted. Ahora bien, la Escritura también hace una distinción clara y necesaria. Es decir, no es lo mismo sufrir por obedecer al Señor, por serle fiel al Señor, que sufrir por desobedecer y pecar contra Dios. No es lo mismo. Como dice el dicho, no es lo mismo ni se escribe igual. El creyente fiel puede experimentar gozo y experimentar paz aún en medio de las pruebas. Y por supuesto recibirá recompensa del Señor. Pero, la desobediencia entristece. Entristece porque el Espíritu Santo se entristece y exige arrepentimiento. Y si persistimos, entonces va a producir disciplina severa, como vemos en 1 Corintios 11, tropiezos espirituales, pérdidas de muchas cosas pueden ser, pero pérdidas a veces de cosas que no se pueden recuperar. Hoy, hermanos, continuamos nuestra serie sobre la vida de David, entendiendo que él era el escogido, el ungido de Dios, mientras que Saúl, aunque estaba todavía en la posición de rey, había perdido la unción por su desobediencia no arrepentida. Y aquí comienza, hermanos, una verdad que se va a repetir durante toda esta serie que hemos estado dando y estaremos dando, y es que tarde o temprano, todo aquel que posee el Espíritu de Dios será confrontado por los no ungidos, por aquellos que no son de Dios, aunque estén dentro de la religión o dentro de la iglesia. Aunque, hermanos, no siempre viene del mundo abiertamente, no. A veces se levantan desde adentro, desde cerca, desde la misma estructura que llamamos religiosa o iglesia o dentro de la familia. En el caso de Saúl, ustedes saben, ya lo vimos la semana pasada, todo comenzó con algo aparentemente pequeño, la alabanza de unas mujeres en las calles. Aquellas mujeres exaltaron a David en lugar de adorar a Dios y exaltar a Dios. Es decir, el ambiente no fue un ambiente de adoración a Dios, sino de exaltación humana. Y ese fue el horno que reveló realmente lo que había en cada corazón. Es decir, tanto en David como en Saúl. Saben que la palabra de Dios dice muy claramente, el crisol prueba ¿qué? La plata, y la hornaza que prueba, el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Es decir, praise can reveal pride or humility. En una sola frase brotó allí la envidia. O sea, la alabanza que robó a David, lo halló humilde, lo halló a él con un corazón limpio. Pero esa misma alabanza expuso la escoria de Saúl. Y hermanos, ahí brotó la envidia, y de la envidia pasó al odio, y del odio pasó a la violencia. Cuando no se opera en el espíritu, se opera en la carne. Ustedes saben, ¿verdad? O es una cosa o es otra. Operamos en el espíritu, operamos en la carne, y la carne siempre abre la puerta al enemigo. Eso no falla. Saúl pasó de ser dirigido por el Espíritu Santo a ser manipulado por un espíritu maligno. Y de manera similar, hermanos, el creyente que alimenta la envidia, el creyente que alimenta el celo o la carnalidad, le da lugar al diablo. Y aún así, en medio de todo eso, vemos que David permaneció como fiel, humilde y confiado en la soberanía de Dios. Así que su fe no era una fe emocional, era una fe teológica.
God was still in control, and David knew it. Así que la luz, hermanos, de esta historia, a la luz de esta historia veremos 4 peligros que los fieles deben de enfrentar cuando viven delante de Dios en un mundo que aborrece la santidad. Hoy solo vamos a ver las 2 primeras cosas que queremos mencionar, pero noten que el llamado de Dios, no se olvide de esto, el llamado de Dios nunca está separado del proceso de Dios. Dios llama y Dios da un proceso. Esto siempre va junto. Ahora, queremos en primer lugar entender que una mirada, vemos aquí una mirada distorsionada por la carne hacia los hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña el texto. Y aquí eso es lo que vemos, que vemos el inicio interno de la oposición. Y miren el texto clave que vamos a estar mencionando. Léanlo conmigo, dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hermanos, ahora el texto nos muestra a nosotros el primer paso visible, vamos a decir, de la persecución contra el siervo de Dios. No comienza con una lanza, comienza con una mirada carnal. ¿Qué les parece? Persecution often begins in the heart before it appears in the hands. La mirada revela la condición del corazón, amados hermanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuán importantes son las miradas? ¿Creen ustedes que es importante? ¿Son importantes las miradas? Hay toda clase de miradas, ¿verdad? He oído decir, si las miradas mataran. ¿No han oído eso? En una ocasión la esposa miró fijamente al esposo y parece que él no cogía el mensaje con la mirada. Y ella le dice, las miradas dicen mucho, y él todavía no agarra la idea y le dice, sí, pero ¿qué es lo que dice? Y ella le dice, que te levantes y me ayudes. Así que, hermanos, sí, a veces con la mirada decimos bastante. Yo cuando mi mujer me mira, más o menos ya yo sé cómo tengo que andar. Nos conocemos de tantos años, ¿verdad? Las miradas nos dicen. Pero miren, los ojos, hermanos, interesante que los ojos muchas veces son la lámpara del alma. Los ojos son el reflejo visible de lo que gobierna nuestro corazón. No todas las miradas, claro, son iguales, aunque miremos a la misma persona, aunque miremos a la misma cosa. Las Escrituras nos enseñan a nosotros que la mirada revela aún lo espiritual del hombre, lo que hay en el corazón. Y por eso, antes de que Saúl intentara matar a David, la Biblia nos dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y por esa razón es que las Escrituras no solamente registran acciones, por todas las Escrituras vemos grandes acciones, toda clase de acciones, sino también las Escrituras revelan miradas. Si usted va a Génesis desde el comienzo, la Biblia nos enseña que Caín no miró con buenos ojos a su hermano Abel. Y esa mirada carnal terminó en un asesinato. Pero la raíz no fue Abel. Abel no era perfecto, sabemos que ningún hombre era perfecto, pero ese no era la raíz del problema. El problema sabemos que estaba en el corazón de Caín, porque dice la palabra que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. La mirada de Dios es importante, más importante todavía. Y dice en contraste que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La mirada de Caín hacia Abel fue el reflejo de un corazón no arrepentido delante de Dios. Hermanos, como pastor le digo que cuando algo nos molesta de otro hermano, de otro creyente, tenga cuidado, que no le abremos
abramos una ventana al diablo. Muchas veces no es el hermano el problema es nuestra relación vertical con Dios. La mirada carnal nace de un corazón no rendido a Dios o que anda en la carne. Lo mismo vemos en la esposa de Potifar. ¿Recuerdan esa historia? La esposa de Potifar. Ella no miró a José con buenos ojos. No lo miró de manera espiritual, sino carnal. Y trató varias veces de arrastrarlo al pecado. José, en cambio, miraba a Dios con temor. Y miraba a Potifar, su amo, con respeto. Y por eso huyó de aquella tentación. Pero también la Biblia nos habla de uno que se llamaba Judas Iscariote, quien miró a Jesús con ojos o con una mirada carnal. Es decir, con una mirada política, con una mirada ambiciosa. Su mirada no era una mirada de fe, sino de conveniencia. En contraste, los discípulos, con todos sus defectos, los discípulos miraban a Cristo con los ojos de la fe y veían en Él que solo en Él había palabras de vida eterna. Eso es lo que miraban. La manera en que miramos, mis queridos hermanos, a Cristo determinará mucho de cómo miramos a los demás. La mirada soberana de Dios es la que más cuenta, ¿verdad, hermano? ¿Estamos de acuerdo? La mirada de nuestro Dios. Por encima de todas las miradas humanas está la mirada de Dios hacia nosotros. Qué glorioso saber que nuestro Dios nos miró con amor desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia también habla de una mirada terrible. La Biblia también habla de una mirada futura, definitiva y terrible. Nos habla de aquella con la que Cristo mirará a aquellos que nunca pertenecieron a Él. Aunque hayan sido religiosos, aunque hayan estado en la iglesia toda la vida. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Oyó eso? Como hay gente diciendo, Señor, esto, Señor, lo otro, y cantan los himnos. Y el Señor les dirá algo tan terrible. Yo creo que no puede haber un momento más terrible en toda la existencia que ese momento en que Él le diga a alguien, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué mirada tan terrible será esa. Pero ¿saben qué? A otros los mirará con gracia, y les dirá, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Más importante que cómo nos miran los hombres, cómo nos mira Dios, hermano. Entendamos también que la pérdida de la visión espiritual distorsiona la realidad. Cuando se pierde la espiritualidad, amados hermanos, se pierde el discernimiento, porque la carne toma el control. Realmente estamos viendo una cosa, interpretando una cosa que no es realmente. El hombre guiado por el Espíritu Santo es realmente sensible a las cosas de Dios, a cómo piensa Dios. So man led by the Holy Spirit is sensitive to the things of God. Pero cuando esa sensibilidad se pierde, el corazón se vuelve terreno fértil para el enemigo. Así que, hermanos, cuando dejamos de mirar a Dios correctamente, empezamos a mirar mal a las demás personas. La mirada carnal transforma aquello que es bendición en amenaza. Interesante, ¿verdad? Saúl no veía en David
a un aliado, como debió haberlo visto, sino a un rival, lo cual no era. So Saúl no longer saw David as an ally, but as a rival. No lo veía como servidor, sino como un usurpador. Ya no lo veía como bendición, sino como peligro. La Biblia realmente resume todo esto en ese texto que leímos nosotros cuando dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. Perdió la visión espiritual. Y hermanos, para ver bien, el corazón tiene que estar limpio. Y por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para limpiarnos. Y si fallamos, podemos arrepentirnos delante del Señor, que Él nos perdona y nos limpia. Así que hermanos, si ya estamos limpios por la sangre de Cristo, quizás lo único que tenemos que limpiar es nuestros pies, que necesitan ser lavados, y esto lo podemos hacer ahora, en estos momentos, con arrepentimiento delante del Señor. Si la mirada carnal produce juicio, produce críticas y hasta división. Cuando no miramos con buenos ojos a las personas, comenzamos a buscar ¿qué? Defectos en las personas. Ay, de que caigan eso. Tal parece que, pienso yo que por la experiencia de tantos años y tantas cosas que he visto, que creo que hay personas en el mundo cristiano o en algunas iglesias que creen que el don que Dios les ha dado a ellos, el don espiritual, es de encontrarle falta a los demás. Pero les quiero decir una cosa, eso no es un don, eso es una ofensa, porque solamente Dios es juez. El fin de eso, ¿saben lo que es? El desaliento, el desánimo. David no era perfecto, lo sabemos, no era perfecto, pero era el hombre de Dios. Y era un hombre de corazón humilde, pero eso no le daba a Saúl razón para mirarlo con odio como lo miró. La crítica constante también, hermanos, es una señal de vida espiritual enferma. Cuando las personas, sea abiertamente o en su mente, están constantemente elaborando las críticas hacia los demás, eso es una enfermedad espiritual que hay que arrancarla. Así que la mirada carnal nace del celo, también el temor y la falta de fe. Cuando la Biblia dice Saúl no miró con buenos ojos a David, significa que en el corazón donde antes hubo aceptación, ahora hay rechazo. En el corazón donde había amor, ahora hay odio. En el corazón donde hubo agradecimiento, ahora hay repudio. Y donde hubo admiración, ahora había celos. El que opera solo por los instintos humanos desarrolla esa miopía espiritual. Sin sumisión al Espíritu de Dios, perdemos esa visión según el propósito divino. Vemos también que posición sin unción versus unción sin posición. Lo que estamos diciendo aquí es que Saúl no tenía la unción, aunque tenía la posición. Y en cambio David no tenía la posición, pero sí tenía el Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo, hermanos, que las posiciones que nosotros tengamos no nos dan a nosotros la estatura espiritual, sino la llenura del Espíritu Santo. Lo que importa es si estamos o no estamos sometidos al Espíritu Santo. Y eso es a través de la obediencia, de la entrega al Señor. Y lo hacemos con amor al Señor. En segundo lugar, en esta mañana, hermanos, la conducta guiada por un espíritu maligno contra los hijos de Dios. Esta guerra nunca va a terminar mientras estemos aquí en este mundo, ¿saben? Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 18:10. Dice que un espíritu malo tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y tenía Saúl la lanza en la mano.
O sea que el vacío espiritual abre ahora la puerta a la influencia demoníaca. El Espíritu de Dios no solo se había apartado de Saúl, sino que como resultado ahora había entrado en él un demonio, un espíritu malo. Entonces, hermanos, los que ceden a estas cosas, a estos sentimientos de envidia, de celo, cualquiera de estas cosas, le dan lugar a los demonios a que funcionen. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, claro, su casa está vacía. Y al estar vacía está expuesta a los demonios. Cristo mismo enseñó, si ustedes buscan en Mateo capítulo 12, el Señor enseñó que puede una casa estar vacía, pero si está vacía pueden venir espíritus peores, en plural. Así que no basta con echar fuera demonios como vemos que hacen en algunas iglesias, que supuestamente le sacan demonios a la gente. Lo que importa es si tenemos el Espíritu Santo o no, a través de nuestra fe en Jesucristo, a través de la obra de la cruz. Y claro, luego tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en obediencia para que no caigamos en tentaciones, porque aunque tengamos el Espíritu Santo, sí podemos ser tentados. Y puede el diablo tratar de engañarnos como lo hace a través de sus ejércitos demoníacos. Una falsa espiritualidad puede engañar a los incautos. Y eso es lo que vemos ahora a continuación, porque el texto dice que Saúl, David estaba tocando el arpa y Saúl desvariaba. Y la palabra lo que está tratando de decir es que tenía como un éxtasis espiritual. Había una conducta ahí rara, espiritual. Aparentemente como que estaba predicando, profetizando, deliraba. Y lo que estamos viendo es una influencia demoníaca. Podía haber confundido a David, como ha confundido a tanta gente en diferentes iglesias donde el carismatismo ha sido una invasión. La gente se emociona y no saben a veces lo que están haciendo realmente. Pero miren, Saúl parecía estar bajo una experiencia espiritual intensa, cuando en realidad lo que lo impulsaba era un espíritu malo, un demonio. Hermanos, no toda manifestación emocional o extática viene de Dios. La verdadera obra de Cristo, la verdadera obra de Dios siempre glorifica a Dios, no solo en palabras, sino en vida, en transformación, en santidad, si no es obra de Dios. Una persona puede entrar a un culto, cantar y adorar y salir conforme entró, nada sucedió en él. Pero si hay verdadera adoración en el Espíritu y en verdad, la persona sale con gozo, sale cambiada, sale con deseo de honrar a Dios, de obedecer al Señor, de servir al Señor. Hay un cambio. Por lo tanto, si algo tenemos que pedirle al Señor cuando venimos aquí a la casa de Dios, Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, yo no quiero salir conforme entré. Mira mis faltas. Yo quiero ser más como Cristo. Esa debe ser la actitud nuestra. Ahora, de parte de Dios, habla de soberanía, no de autoría. Hay una expresión que no la leímos acá para hacer el texto más corto, pero ustedes lo pueden buscar ahí, donde dice que un espíritu malo de parte de Jehová, o sea, de Dios. Y esto no significa que Dios sea el autor del mal. El espíritu ese que entró, maligno, el demonio que entró en Saúl. Lo que significa que Dios en su soberanía lo permitió. O sea, no detuvo ese espíritu. Dios no estaba con Saúl, Dios no estaba en Saúl y permitió que actuara en esa persona. Ahora, este principio bíblico nos recuerda a nosotros que fuera de la protección divina, hermanos, el hombre está expuesto al mal. Necesitamos la protección divina. Dios gobierna
incluso sobre aquellos que Él no aprueba moralmente. Y lo hace para cumplir sus propósitos eternos y manifestar su gloria. Dios es absolutamente soberano, aun cuando permite el mal. Y si ustedes analizan, hermanos, díganme si no hay mal y pecado en el mundo alrededor. Miren que hay maldad. Usted puede preguntarse por qué Dios lo permite. Dios tendrá propósito al final para traer gloria a sí mismo. Él es soberano. Y lo permitió también en la vida de Saúl, pero sin ser jamás autor del pecado. Ahora, los demonios son reales, hermanos. ¿Usted está consciente de eso? Que los demonios son reales. Hay quienes piensan que todo es un cuento, pero son reales, pero no son soberanos. Es decir, los espíritus malos existen y actúan, pero ellos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, ni tampoco pueden entrar en aquellos corazones donde está el Espíritu Santo. Donde mora el Espíritu Santo, allí no puede estar el demonio. Por eso también vemos bien extraño esas iglesias que empiezan a llamar a la congregación supuestamente de creyentes y empieza a hacer como un tipo de exorcismo, a sacar demonios, el demonio de la mentira, el demonio del adulterio, el demonio de este, el demonio de lo otro, y entonces una congregación llena de demonios. Eso no es bíblico. Donde mora el Espíritu Santo, allí no hay demonio. Ahora, si usted anda en la carne, usted va a ser tentado, usted va a ser frágil, usted va a ser débil y usted va a caer. Como cayó David, como cayó Pedro, como hemos caído algunas veces. Pero sepa usted una cosa, que el poder sí lo tenemos nosotros si tenemos el Espíritu Santo. ¿Sabe que la Biblia dice, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que en el mundo está? Es decir, el poder de Cristo es mayor que el poder de cualquier demonio. Y es importante aclarar que ser tentado o caer en pecado o actuar carnalmente no significa que estamos poseídos por algún demonio. No quiere decir eso que no hayan gente endemoniada. Yo sí creo que hay mucha gente endemoniada y que no lo sabemos. Es más, podemos pensar que están locos. Porque yo cuando leo el Nuevo Testamento veo como de pronto Jesucristo en la historia empieza a encontrarse con gente endemoniada y nadie sabía eso. Pero los expuso. Y cuando yo veo las ciertas cosas locas que están sucediendo hoy en día, tantas cosas terribles, crímenes, maldad, yo no tengo duda que hay ahí posesiones de demonios por todos lados, pero también están en la esfera política, también están en la esfera religiosa y en todos lados haciendo sus obras, malignas obras. Entonces, mis queridos hermanos, los demonios molestan, engañan, sugieren, pero solo poseen aquellas casas vacías donde no está el Espíritu Santo, porque donde mora el Espíritu Santo no puede morar el demonio. Ahora, la inestabilidad emocional es fruto de una vida sin Dios. Saúl, por ejemplo, se movía allí descontroladamente, deprimido, inestable. Eso es lo que vemos ahí. Es decir, estaba vacío sin Dios. Y el contraste, o en contraste, cuando el creyente se llena del Espíritu Santo, esas cosas desaparecen. Es decir, la desesperación desaparece, la ceguera espiritual, el desequilibrio, todas estas cosas comienzan a desaparecer. Hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad cuando estamos en el Espíritu. Así que no es la ausencia del problema, porque los problemas van a venir, sino es, hermanos, la presencia de Dios lo que nos da a nosotros paz realmente. Ahora, hay dos actitudes opuestas en el mismo ambiente. Es decir, mientras David adoraba tocando el arpa, ¿qué estaba haciendo Saúl? Jugando con la lanza, teniendo pensamientos de matar a David. ¿Qué les parece? ¿No? Uno estaba enfocado en Dios y el otro estaba en la tentación.
Y esto nos enseña a nosotros una verdad solemne, mis queridos hermanos, que es posible estar en medio de un culto de adoración y aún así pecar contra Dios. Aún así la mente puede estar en otro lugar, no rendida a Dios. No basta con estar presente en un culto, hermano. Debemos de adorar con nuestra mente, con nuestro corazón y con toda nuestra fe. El peligro, hay un peligro de obsesionarse con el mal. Otra de las cosas que también vemos hoy en estos tiempos. David no se enfocó en los demonios ni en Saúl. Él estaba adorando a Dios con el arpa, tocando, alabando a Dios. Y muchos creyentes hoy han caído en esa trampa de fijarse tanto en la obra de los demonios, que ven demonios en cada esquina, ven demonios en todos los lugares. Y hablan más a veces en las iglesias, en ciertas iglesias, del diablo y lo que hace el diablo y los demonios, que de Cristo. Cuando la iglesia, hermanos, habla más del diablo que de Cristo, ha perdido por completo el enfoque del Espíritu Santo, porque la misión es precisamente glorificar a Cristo, que Él sea visto, que Él sea reconocido, que Él sea lo que más miremos, a quien más miremos. Cuando venimos a la casa de Dios, que veamos a Cristo y a Él solamente. La victoria del creyente está asegurada. Quiero terminar con esta nota positiva, ¿verdad? Para continuar las próximas semanas. Y es que tenemos victoria en Cristo. Cristo venció definitivamente en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Él declaró diciendo, consumado es. Ya no hay que añadir nada más. Cuando dijo terminada es la obra, quiere decir es perfecta, no le falta nada, está completa, es eterna. En Romanos 8:28 nos recuerda que todo coopera para bien de los hijos de Dios. Yo quiero que terminemos con esta lectura, because we are more than conquerors through Christ. Vamos a leer este texto para terminar, amados hermanos, en Romanos 8:31 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.